son a más los que se Patricia, animaron cómo es, a mostrarse ahora, porque en el otro grupo solamente 3 alumnos solamente encendieron la cámara. Profesores, la acá verdad que está es Sofía bueno. Aguirre y yo Fabián Aguirre. Hola, buenas noches. Hola. Hola, qué lindo. Bueno, sí, en realidad siempre les cuento, ¿no? Para que esta cátedra, siempre cuando se daba la presencialidad, hacíamos un juego para que se presenten y demás, porque es tan importante conocer al otro desde la salud mental. Entonces es tan importante que prendan la cámara y podamos ir identificándonos, aunque sea desde las miradas, ¿sí? Del rostro, aunque sea. Ahí veo a Ezequiel, lo veo a Erika, Antonella, Rocío, Cristian, a Patricia, Florencia. Igual con la otra materia ya los voy a conocer también presencial la semana que viene, algunos. Pero bueno, vayamos a lo que nos compete, que es la salud mental y la psiquiatría. A ver si Rocío o Antonella nos van a contar de qué era el caso, o quién más que pudo leer o comenzar la lectura del caso. Sí, habla de una señora de 89 años, Faustina, y va detallando año a año lo que le va pasando a esta mujer desde que su hija y su yerno la dejan en un geriátrico. A ver, la encuentran, ¿eh? Porque Sí, Faustina primero he entendido que la dejan, sí. Y después claro, y que hay un después reencuentro. la encuentra un hijo. Exacto, sí. ¿Y qué tenía Faustina? ¿Qué padecimientos? ¿Qué enfermedades? Era hipoacústica, tenía ceguera. Ceguera, fractura de cadera, antecedentes de convulsiones y postración. Bien. Sí. Así que tenía en todo esto, ¿cuántos años transcurren, ¿no?, de hospitalización? Porque ella primero es internada en la Colonia Federal, ¿sí? En el 71, y después la trasladan al hospital Escuela de Salud Mental. ¿Cuántos años? En el 2004 la trasladan. Ajá. ¿Cuántos años está hospitalizada? Lleva hospitalizada. 10 años. Sí, de un traslado a otro, ¿sí? ¿Y qué pasa una vez que llega al hospital de salud, escuela de salud mental? El equipo de salud mental, ¿qué sucede? ¿Qué va transcurriendo? A ver. ¿Qué hace el equipo? Sobre todo el personal de enfermería. ¿La asiste? Sí, bueno, sí. Le da la prestación de cuidados, pero ¿qué es lo que interviene o lo que realiza, lo que gestiona? A ver si así se dan cuenta. Le sugiere a la familia que la visiten periódicamente, cosa que no se ha hecho. Bien. Ajá. Busca ese vínculo. Disculpe, ¿no? profe, pero empieza en la búsqueda. sí.
No puedo prender la cámara, disculpe, profe. Bueno, no hay problema nadie. Ya la vamos a conocer en otra oportunidad. La próxima clase sí. Lo que pasa es que hoy no estoy en mi casa. Bueno, está bien. Bueno, entonces, en esta búsqueda que interviene el equipo de salud mental es para poder encontrar a los familiares, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿A quién encuentran? Después de un tiempo, ¿no? Porque primero encuentran a alguien y después... A principio del 2010 encuentra a su hijo. Y tienen un gran parecido entre los dos. Bien. ¿Y ahí qué transcurre? El hijo intenta llevársela a su casa, que tenga los cuidados de su casa con su esposa también. Bien. Sí. ¿Dónde vivía el hijo? ¿En Rosario Altala? Rosario del Tala. Rosario del Tala. Pero, o sea, el hijo no tenía los recursos para llevarlo a la casa porque, bueno, no tenía los recursos económicos y para llevarlo a la casa. Bien. Claro, Entonces, era algo que manifestaba, que no contaba con los recursos para cuidar a su mamá. bien. ¿Y qué se dispone desde el hospital que ella sea trasladada a dónde? En un principio. ¿A una casa de adultos mayores, por favor? ¿Y cómo se llamaba? A un dispositivo. Vasallo. Vasallo, doctor Vasallo. La B no sé qué significa, tipo, dice la de larga y después Vasallo. Bien. Y luego, Aclara que el lugar donde querían trasladarla es privado y que se manejaban con una cooperadora, digamos, con una cuota de los pacientes, digamos. Los familiares pagaban, supongo. Y también cuenta que había fallecido una señora y tenían una cama libre para la señora. Profe Carolina tiene el micrófono apagado. bueno, ve que también tengo mi Alzheimer de a rato. No les decía que justo me interrumpió porque estoy en la facu, una de las chicas de las secretarias, y bueno, por ahí surgen algunas cosas, pero todo se resuelve. Ya está. Ahora sí, entonces en dónde nos quedamos? Que Faustina la iban a trasladar y luego, ¿qué sucedió? ¿Con qué dificultades se encontraron para ese traslado? A ver. Y que en el hospital ahí de Rosario Altala había fallecido una señora y tenían una cama libre, entonces tenían un lugar para la señora. Sí, pero el lugar no era un lugar público, era privado. Se manejaban con ¿Y qué otra dificultad? una cuota, digamos. Lo económico era un... Claro, más adelante aclara que para poder ingresar... Sí, siga.
sigan, Antonella. Que más adelante aclara que dicha cama tenían que abonar, digamos, y ya anteriormente sabíamos que el hijo contaba con dificultades económicas, entonces supongo por lo que leí que eso iba a ser un problema, porque hablaba de 400 pesos, eran mensuales, y con la habitación individual serían 700, y el hijo contaba con problemas económicos. Bien, esa era una dificultad. Y después también, ¿qué otra dificultad había en cuanto, ¿no?, al tratamiento de Faustina? Que dice que el hospital a veces no contaba con la medicación necesaria, o sea, carecía de un medicamento. Bien, no contaban con los medicamentos para ella, ¿sí? En particular. Ese era otro de los obstáculos. ¿Y qué otra situación también se presenta? Desde el tratamiento, ¿no? ¿Qué faltaba? ¿Qué no se podía realizar? la visita de la médica tampoco iba a domicilio, dice. Exacto. Entonces Esa había era que otra movilizarla y ya era un impedimento. Y también, Claro, porque no nos olvidemos que ella estaba postrada. claro, y No los tenemos que pañales que olvidarnos de ocupaban eso. los podían gestionar a través del Instituto de Discapacidad de la provincia para que se lo den. Bien, entonces, en ese lugar, luego, ¿qué sucede, digamos? ¿Qué decide el equipo de salud mental del hospital escuela? ¿Qué decide? Viendo estas dificultades, ¿no? ¿Cuál es la otra opción o la otra propuesta que aparece? Se entrevistan con una empleada administrativa y le gestionan unas pensiones, algo así, no recuerdo bien ahora, pero creería que sí que era eso. Sí, eso también. Eso sí, eso se empieza a realizar, ¿no? Pero, ¿qué otra propuesta surge para que sea trasladada a otro espacio? ¿A dónde? A la casa del hijo, que tenía una habitación y los hijos ya estaban casados, estaban fuera y que podía conocer a la esposa y la relación entre suegra y nuera. Ajá. Claro, Bien. y describe la casa, que era una casa del IAPB, que estaba bien cuidada. Bien, entonces, además, ¿no?, de ver las condiciones físicas del ambiente, de encontrar el espacio, ¿cuáles eran los otros motivos de por qué favorece, digamos, el vínculo de Faustina con la familia? Porque en el hospital, recuerdan que si nosotros pensamos cuando hay una hospitalización con alguna persona que tiene un padecimiento, y además, en particular, Faustina, ¿no?, por todas las enfermedades, sí. Fortalecer el vínculo siempre, que no se corten. Sí, porque ella necesitaba de un acompañamiento las 24 horas, ¿sí?, de un familiar que la acompañe. Entonces eso era también una dificultad para el hijo y para la nuera de poder asistir al hospital, digamos, al centro de adultos mayores, ¿sí?, para poder estar todo el tiempo con ellos. Esa era otra dificultad. Entonces,
el concurrir, ¿no? Y el trasladarla a la casa beneficiaba esta intervención en el vínculo con el familiar, ¿sí? Con el hijo, en conocerse. Bueno. También otra ventaja es que la podía cuidar porque a veces cuidaba enfermos. Las personas enfermas también ya tenía experiencia. Y de formar un lazo entre madre e hijo, porque el nene cuando tenía 2 años, tipo, la madre se fue criado con el padre alcohólico y bueno, no fue una niñez muy linda, digamos. Bien. Y también para reparar la muerte. Claro, en ese momento, porque recalca esto de que teniendo a su suegra en su casa también sería más fácil esta parte económica que ellos tenían en dificultad, porque teniéndola ahí, o sea, solventaban mucho, o sea, se hacía mínimo el gasto teniéndola a ella ahí que si tuvieran que dirigirse a otro lugar. también para reparar las pérdidas que habían tenido hace poco, porque el hermano del hijo había fallecido y el otro hijo también falleció ahogado, 19 años, para reparar unas pérdidas. Bien, bueno, entonces, finalmente Faustina es trasladada a la casa del hijo. ¿Y cuánto tiempo vive Faustina en la casa de su hijo? ¿Recuerdan eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hecho se desencadena después? A ver final ya. ¿No llegaron al final? Nadie llegó. Queda en suspenso. Para que lo lean, debería dejarlo en suspenso, ¿no, Sergio? Sí. No dice el tiempo, profe, dice que después tuvo una enfermedad pulmonar. Sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Y bueno, o sea, más que nada se basa, después de eso, ¿no es cierto?, en lo que es, después de años, darle el alta a una persona que vivió siempre en un manicomio. Y que es digno que la persona elija, o sea, pueda elegir cómo morir acompañada, más que nada de sus afectos, y no en soledad. Bueno, eso, Graciela, es el desenlace de este relato, que Faustina termina falleciendo rodeado de sus familiares. Y eso es lo que como enfermeros siempre tenemos que tener en cuenta, de que ella estuvo hospitalizada, vamos a decir, 37 años de su vida. Hasta que es trasladada a la casa del hijo junto con la nuera, y el desenlace es que ella fallece rodeada de sus afectos. Y ustedes tienen que ponerse a pensar como enfermeros que esa es la situación ideal de no de que se muera, sino la situación ideal de que el paciente tenga el vínculo fraterno de sus familiares, no que esté abandonada y que esté a cargo de cuidadores. El acompañamiento sería de la familia. Correcto. Claro, los cuidados paliativos que esta familia hizo a lo último, porque, o sea, ella murió con su hijo, con su nuera, y fue así, fue como que ellos, su último momento de su vida fue un cuidado paliativo hacia ella, que como que ya no había retorno, pero ella murió tranquila de estar rodeada de lo suyo, no alejada, no internada, digamos. Correcto. Exactamente. Esa es la mirada que tenemos que tener nosotros. Claro. Entonces pensemos qué apropiada, ¿no?, fue la intervención del equipo de salud mental, ¿sí? Siempre pensar cuando uno hace una intervención como profesional de enfermería, debe
tener presente toda la historia de vida del sujeto, los antecedentes clínicos, ¿no? Y sobre todo, siempre cuál es el entorno familiar, ¿no? Recuerden cuando vimos un poquito el relato del texto de Mario Testa, donde él cuenta que estuvo hospitalizado 12 días. Imagínense Faustina, que estuvo más de 37 años hospitalizada, ¿no? Entonces, brindarle esta oportunidad de poder tener este vínculo, este encuentro con la familia y poder lograr ese reencuentro, ¿no? Donde el hijo, además, también la buscaba hacía años, o sea que fue una alegría, más allá de tal vez por la edad y a partir de todas las enfermedades que tenía, ¿no? Pero el significado emocional, del vínculo afectivo, ¿no? Del significado de los subjetivos, ¿sí? De poder darle una muerte digna a su madre que tanto había pasado. Bien, sí, comprenden la diferencia, ¿no? Y ese era el objetivo del equipo, ¿sí? De que ella se reencuentre con su entorno familiar. Y cómo este abandono también perjudica en la salud física, digamos, de los pacientes. Sin duda, porque este tiempo, estos años que ella llevó de hospitalización, fueron consecuencias, ¿no? De todos sus problemas, sus enfermedades y sus padecimientos físicos que conllevaron a los padecimientos mentales, ¿sí? Eso es lo que se hablaba en la Bien. primera clase, Carolina, sobre el concepto de lo que es salud física y salud mental. Cómo están relacionados los dos. Que el deterioro físico puede desencadenar en un deterioro mental, y si una persona que tiene deterioro mental desencadena en un deterioro físico también. Esa es la interrelación que hay. Sí, además entendiendo, ¿no? Que cada sujeto se puede garantizar su salud mental. Siempre los sujetos debemos tener este contacto con el otro, somos seres sociales, ¿sí? Donde nos vinculamos con el otro y necesitamos de eso para tener nuestra salud mental. Entonces, relacionando todos los conceptos que vimos antes, ¿no? Este cambio que se genera en la vida de Faustina favorece, ¿no? A que se garantice esta atención integral en ella, brindándole esta oportunidad del reencuentro y de una externación para poder vivir los días, pero siempre acompañada con un entorno familiar, ¿sí? Contenida, ¿sí? Pensando qué es lo que nosotros ponernos en el lugar del otro, ¿no? ¿Sí? Siempre más allá también pensando en lo que dice hoy la ley de salud mental, ¿no? De la atención ambulatoria, del hospital de día, de que ya no existen más hospitales psiquiátricos, ¿sí? Por eso cada vez que hay una externación, cuando vayamos al Felipe Era, que vamos a tener la oportunidad de ir, ustedes nos vamos a encontrar con algunos casos parecidos a Faustina, donde hay personas que llevan mucho tiempo, ¿sí? Hospitalizadas por esto del abandono familiar, donde no hay
un acompañamiento también social, ¿no? Que es importante que nosotros como enfermeros podamos entender esa situación y tratar de gestionar, como hizo el equipo de salud, este traslado de un paciente, ¿no? Entendiendo que es lo mejor, y desde nuestro conocimiento como enfermeros, ¿no? Poder intervenir en esta situación. Bien, vamos a seguir ahora. Otro de los temas que nosotros teníamos que abordar, que nos faltaba, era de la discapacidad, ¿sí? Que vieron el Power, ¿sí? La discapacidad vista por Oliver, ¿sí? ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué dice un poquito ahí de la discapacidad? Que es un problema individual, profe, según Oliver. Ajá, que es un problema individual, ¿sí? Que presenta un sujeto, ¿sí? Bien. ¿Y qué más dice Oliver de la discapacidad? A ver si recuerdan. Como un problema individual, ¿sí? Y que este problema individual que tiene el sujeto hace que no pueda realizarse o producirse en la sociedad, ¿sí? Este sujeto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la discapacidad es considerada como un problema para todos, para la sociedad, ¿no? O son para discriminados, profe. Social, ¿no? Exacto, son discriminados. ¿Por qué son discriminados? Porque no se los ve como sujetos normales, ¿sí? Exacto, no se los considera normal. Bien, si nosotros tendríamos que expresar palabras de lo que es la normalidad, ¿sí? Con una palabra, ¿qué dirían ustedes? Conciencia, racionamiento. Bien. ¿Qué más? Lucidez. Profesora, normalidad es la que uno Trabajar. A ver, Fabiana. Aceptación. Fabiana y después... que uno pueda, o sea, para mí la normalidad es la que uno dependa de sí mismo en todos los aspectos, tanto físicos como mentales, para tomar decisiones sin tener que involucrar a otro que piense o haga cosas por nosotros por no poder hacerlo, me parece, ¿no? La normalidad también puede ser algo habitual que todos hacemos y no depender de nadie y mantenerse uno mismo. En sí puede ser los estereotipos que pone una sociedad o cierta cultura a veces para lo que es normal y no, porque ciertas cosas para nosotros son normales y para otra población no lo es. Muy bien, Rocío. Es igual que los estereotipos que hoy en día lo vemos reflejado del hombre y la mujer, del rosa y del celeste, y eso pasa también en la discapacidad. La aceptación del otro en todos los aspectos sería, tanto cultural como la vida, como... Bien. Muy bien, Rocío, Soledad. Bien, entonces, cuando vemos que esta discapacidad es un problema, ¿de qué manera esta percepción, ¿no?, que la sociedad y que cada uno tiene de una persona discapacitada a veces obstaculiza el vínculo con el otro, ¿sí? ¿Me entienden?
a veces esta enfermedad o esta dolencia obstaculiza las capacidades que tiene la otra persona y las relaciones o los vínculos. ¿Podemos dar algún ejemplo de cuándo se obstaculiza el vínculo con el otro? Ustedes, por ejemplo, aquella persona que tiene una discapacidad, un ejemplo, a ver, ¿qué les parece? Una persona sordomuda, por ejemplo, puede ser. Si no sabemos lengua de señas, dificultaría la comunicación. Ese es un ejemplo. ¿Cuál otro? Perdón, la alumna Melanie Morel tiene encendido el micrófono. ¿Quiere compartir algo? Gracias. Ahí lo pago. Bien, otro ejemplo. Una persona con dificultad de aprendizaje. El ejemplo, ¿no? Que obstaculice el relacionarse con el otro. Pensemos en cosas cotidianas, ¿no? Que por ahí les ha tocado vivenciar con alguna persona que tiene una discapacidad y uno no sabe cómo abordarlo o ha tenido esa dificultad. Profe. Como una persona con demencia, ¿puede ser? Sí, puede ser. A mí me pasa, por ejemplo, en el caso con mi abuela, que ella sufre de demencia y hay temas de que no podemos abordarlo juntas porque no sé cómo tratar con ella y ella tampoco está conmigo porque no estamos, yo lo considero como que no estamos en las mismas realidades. Entonces, sí, ahí estaría nuestro conflicto. Nuestro obstáculo, ¿sí? Pero bueno, poder abordar esta situación, ¿sí? Pero sí. Profesora. Esto es un obstáculo, sí. El paciente Sí, que padece autismo también es una persona con una discapacidad, porque resulta incomprensible poder entender o hacerse comprender, ¿no? Sí, bien, este es un ejemplo, sí, donde existe un obstáculo desde la sociedad. Pero ¿por qué existe más el obstáculo, no? Porque a veces hay como mitos y prejuicios que tiene la sociedad, ¿sí? Por falta de información, por falta de conocer un poco, si bien hay cosas que ha habido un cambio y un aprendizaje en los vínculos con estas personas que tienen estas discapacidades, pero aún hoy no falta mucho por socializar en la sociedad. Y eso es lo que pretende un poco la ley de salud mental, ¿no? Que nosotros capacitemos en salud mental a las personas para poder comprender que aquel sujeto con una discapacidad, también ese sujeto tiene determinadas capacidades para poder realizar, sino también dice Oliver en una de sus referencias que estos sujetos a veces no son considerados como responsables, ¿no? Responsables por su condición para tener un trabajo permanente, ¿no? Para tener proyectos en la vida, para poder socializar, para poder formar una familia, y eso a veces impide al sujeto poder realizarse, ¿no? Poder ser digno, poder tener un proyecto y promover su vida. Entonces, a través de
la información, seguramente tienen algún otro ejemplo o algún otro testimonio que nos puedan contar sobre esto, ¿no? De que no se los considera como responsables, como capaces para poder realizar tal o cual tarea o trabajo, ¿sí? Como el Profe. síndrome de Asper, Profe. algo así puede ser, profesora, que, Sí, Asperger. claro, Síndrome de Down. Retraso mental. también. Sí, también. Profe, yo trabajo en un centro de día y bueno, hay diferentes patologías y como que aprendes a convivir con todos y a buscarle la manera de también ayudarlos, porque la mayoría son personas grandes, de 30 años más o menos, y bueno, se busca también de ayudarlos en la autonomía de ellos, porque por ahí en la casa son un poco más mimados y no hacen cosas solos, que sí pueden hacer. Entonces, lo que buscamos nosotros es eso, que ellos hagan cosas por sí solos. Y bueno, es difícil por ahí porque en la casa no lo hacen, entonces por ahí se vuelve todo para atrás y bueno, es difícil. O hay chicos que son agresivos. Por ejemplo, hay una chica que tiene síndrome de Kabuki y ella cuando está mal con la mamá viene y le pega a todo el mundo, re agresiva. Y sin embargo, cuando está bien con la mamá y el papá, viene re bien, digamos, pero es difícil por ahí sostener esa situación de cuando viene y le pega a todo el mundo. Pero bueno, también con ella tratamos de, por ejemplo, ella es capaz de ir sola al baño, todo, pero cuando está mal te tira las cosas, no sé, muchas cosas. Entonces tratamos por ahí que sí vaya sola, se sirva las cosas sola, el jugo, todo eso, tome mate, y bueno, es como que ayudarlos en esa parte, porque por ahí en la casa a veces o son muy cuidados o algunos los tienen muy descuidados también. Ahí también es difícil. Pero sí, hay chicos que se entienden bastante y otros no. Pero bueno, tratamos de en un ambiente de que se entiendan entre ellos y se puedan comunicar con los compañeros y con nosotros. Pero bueno, por ahí es más difícil con unos que con otros. Exacto. Sí, porque es importante acá la participación y la colaboración del entorno del discapacitado, ¿no? Del entorno familiar, del vínculo. Es importante el acompañamiento. Si hay un tratamiento o esto que vos mencionás ¿no? de formar nuevos hábitos que ayuden a la independencia un poco y al autocuidado, ¿sí? De este sujeto, para que de alguna manera se vaya fortaleciendo, ¿sí? Y vaya generando este cambio, ¿sí? Donde a través del aprendizaje, de ir formando estos nuevos hábitos, pueda tener proyectos de vida, poder empezar a realizar, hasta poder estudiar, poder trabajar, ¿no? a veces la propia familia esto es lo que se viene cambiando. Sí, a veces las familias los sobreprotegen, ¿sí? Y no les permite ese crecimiento y ese cambio. Pero exacto, está en el equipo, ¿no? De salud mental que pueda aportar para que la familia también participe y colabore en lo que es el tratamiento, ¿sí? Eso es importante. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Profesora, por ejemplo, sí. Conozco el caso de esclerosis múltiple avanzada en una paciente joven. Es una enfermedad que lleva a tener conductas bastante feas, digamos, porque es como que estás entre la realidad
y lo que te está dificultando en discapacidad, porque la esclerosis múltiple te va dificultando todo el sistema nervioso. Esos pacientes pueden, o sea, lo podés llevar a que hagan una terapia para poder relacionarse con la sociedad, porque ellos se enfrascan en sí mismos, se encierran, y ni la familia ni los cuidadores pueden llegar a comprenderlo. Se torna difícil. Sí, a veces, bueno, la discapacidad también dice Oliver que tiene como suprimidos los derechos y multiplicadas las obligaciones, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque se piensa que el discapacitado es siempre una persona menor de edad y como hablaba la compañera, generalmente que concurren al hospital de día son todos mayores, personas mayores, pero que no han tenido esa posibilidad del cambio en su tratamiento, ¿no? Y tal vez la apertura en cuanto al vínculo y al acompañamiento de la familia, ¿no? Mucho va a depender de eso, el acompañamiento y la colaboración de la familia para que eso se pueda dar y ver la posibilidad de intervenir ahí como un equipo de salud para favorecer, encontrar cuáles son las capacidades de ese sujeto para reinsertarse en su vida, para reinsertarse en la comunidad y poder mejorar, ¿no? Esto del autocuidado sería como el principio, ¿no? El inicio, en algo que no es una crítica también que hace Oliver es que plantea y considera que los discapacitados son como aquellas personas que son diferentes o diversas, ¿no? También poder socializar un poco todas estas percepciones, ¿sí? Nos va a poder ayudar a que la sociedad acepte a esta persona que es diferente, pero que tiene alguna capacidad y que es un sujeto que tiene derechos, ¿sí? De poder mejorar su calidad de vida. Eso es lo que nosotros como equipo de salud mental tenemos que lograr, ¿sí? Lograr naturalizar, dice profe. Exacto. Sí, no sé si sería naturalizar, pero sí tratar de aceptar en la sociedad estas personas que son diferentes, ¿sí? Que tienen una discapacidad, que se puede a veces llegar a mejorar su calidad de vida, que no se cura, pero que no por eso se va a castigar, ¿sí? Que se le tiene que dar la oportunidad de poder tener un crecimiento, un cambio en su vida, ¿no? Eso siempre que exista el acompañamiento y la colaboración y participación de su entorno, ¿sí? Del entorno familiar. Eso se logra en equipo, ¿sí? Hay muchas personas con discapacidades que lograron realizarse, tienen un título, tienen trabajo, formaron familia, o sea, el acompañamiento y la aceptación también de las personas que lo acompañan y que no siempre lo vean como un discapacitado, sino como que tiene una capacidad sobre la cual hay que trabajar para poder ayudarlo a mejorar o a desarrollar esa capacidad que muchos tienen. Exacto. Sí, también es fundamental el papel acá del Estado y de las políticas de salud y políticas que favorezcan o que le den oportunidades, ¿sí? a aquellas personas que tienen discapacidad, ¿no? En cuanto
a darles esas oportunidades, ¿sí? Y que no sea tan burocrático a veces el poder llegar a tener un trabajo, ¿sí? Dar esas oportunidades. Eso entraría Y dentro esto de los menciona derechos. de los derechos, exacto. Sí, sí, que exista una igualdad, ¿no? Profe, por ejemplo, en Promar Por puede ser, eso nosotros debemos... les dan como cursos Ajá. que ellos pueden Positivo. hacer, porque uno de los chicos está haciendo de masajista y como que él está reincentivado con eso porque lo ve como una salida laboral también y lo incentivan bastante con esos cursos y esas cosas para que ellos puedan aprender también. Seguro. Sí, eso es, por eso, si existe, ha habido un cambio, ¿no? En el tiempo se está logrando integrar cada vez más a estas personas que tienen discapacidad, pero todavía falta mucho de aprendizaje, de aceptación, ¿no? De cambiar y de hacer el clic desde la salud mental en los pensamientos del imaginario social. Todavía existen mitos y prejuicios que hacen que estas personas no puedan tener estas oportunidades, ¿sí? Y tener los mismos derechos que todos sujetos. Entonces, eso va a llevar un tiempo poder cambiarlo. Está en nosotros como profesionales de la salud informar y capacitar sobre la salud mental para que las personas comprendan que el sujeto se manifiesta, se comporta así porque tiene un padecimiento mental, ¿no? Cuando las personas asimilen este concepto, ahí va a cambiar un poco la sociedad donde se pueda entender un poco más al otro, ¿sí? Bueno, vamos a tener que dejar hasta acá. Está linda la charla, pero ya nos pasamos de la hora. Queda pendiente entonces para la clase que viene. Espero que lean, porque después se va a ir sumando cada vez más teoría, sí, el parcial no va a ser la semana que viene, porque nos faltan muchos temas. Ya les voy a dar después la nueva fecha, pero por el momento, la clase que viene vamos a tratar de poder abordar. Lean el texto de Cuerpo y Palabra de Héctor Fenoglio, que tiene una continuidad con esto que hablamos de la discapacidad. ¿Sí? El texto que le subí en la página, ¿sí? En la página, en el aula virtual, yo les puse Cuerpo y Palabra de Héctor Fenoglio, que habla un poco de la relación entre la psiquiatría y el psicoanálisis, que dan sus inicios de lo que es la psiquiatría, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito también de la clasificación de las enfermedades mentales, la actual, y después ya nos vamos a meter de lleno en lo que es el proceso de atención de enfermería en salud mental, ¿sí? Ahí también yo le subí en la plataforma los signos y síntomas, que es algo que se agrega, los signos y síntomas de salud mental en el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Así que me interesa que lean eso sobre los trastornos. Y bueno, y la clase que viene, espero que podamos tener un intercambio mayor, ¿no? Donde ustedes puedan sacarse dudas y que haya una mayor participación, así como que van fijando y asimilando los conceptos. ¿Sí? Bueno, buenas noches. No sé si alguien quiere decir algo más, consultar Sí, algo. yo quería, antes de despedirnos, Carolina, alentar a los alumnos a que en estas clases no solamente sean 4 o 5 los que participan, porque en realidad cuando se conectan
son casi 73, 75 alumnos y solamente son 4 o 5 los que participan. Esto es una clase en la cual podemos cometer errores, podemos equivocarnos, porque después cuando ustedes se reciban, no se pueden equivocar con el paciente. Entonces, no es que estemos haciendo esta clase como una clase de prueba y error, sino de que ustedes se involucren en la lectura del material que la profesora sube a la plataforma y que pueden leerlo e interpretarlo. Y alguna duda que tengan, que ustedes en la clase siguiente puedan decir, yo no entendí este concepto. Recién a lo último Carolina estaba hablando sobre el tema de la discapacidad y para finalizar con esto, nosotros somos los que, o ustedes nosotros y ustedes en el futuro, como futuros enfermeros, son los que tienen que cambiar este paradigma que todavía sigue vigente en la sociedad de que todo aquel que es diferente no es normal. Eso es desde una vista objetiva, pero tenemos que ser subjetivos también. Y el tema de la inclusión y de los derechos que todos tienen de poder relacionarse y autovalerse por sí mismos. Un ejemplo es, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down. Algunos han sido incorporados en fábricas, en panaderías, que atienden al público. Nosotros acá en Concordia tenemos un abogado que está cuadripléjico en silla de ruedas y va a tribunales y está como defensor de quien tenga que defender. O sea, fíjense de que tiene un grado de discapacidad, pero le funciona su mente y él pudo estudiar y recibirse y puede ejercer su profesión como abogado en los tribunales como cualquier otro abogado que tiene las piernas para caminar y su cuerpo para moverse de manera natural como lo hacemos nosotros. Eso es lo que yo quería dar como ejemplo. Y que cuando nosotros nos encontremos que hay personas que hablan, que me ha pasado a mí que hablan de que, viste que pasó una mamá con un chico con síndrome de Down, hay como cierto prejuicio de no saludar o no decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Como que si no fuera normal. En realidad, la mamá lo debe saludar al hijo. Y nosotros, bueno, como decía Carolina, tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. Nada más que eso. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos la clase que viene, ¿sí? Nos vemos la clase que viene. Buenas noches. Chao. Chao, muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. que sigan bien.